Un cordial saludo para todos. Bienvenidos. Esta mañana los recibimos con mucho aprecio y con un abrazo muy grande de parte de Ciudad Educativa. En esta mañana, en esta conferencia virtual que fue convocada para todos ustedes, tenemos el placer y la compañía del señor Carlos Raúl Ruiz, quien hace parte de la organización Mobility Wars. Él nos va a ampliar un poco de lo que hace la organización antes de contarnos un poquito del tema que nos va a exponer, que es sobre la seguridad informática. En este momento, él nos está compartiendo la pantalla y ya lo vamos a presentar. Él es ingeniero industrial con especialización en mercadeo. Ha tenido una experiencia laboral muy interesante con diferentes firmas muy reconocidas como Goodyear, Philips, entre muchas otras. Actualmente con la organización que trabaja es el gerente para Colombia de una organización que está presente en Europa y en otras partes del mundo, trabajando precisamente el tema de la información y la seguridad de información. Él nos va a precisar muchísimo lo que hace Mobility Guard, que es uno de los líderes del mercado en el campo de la información y la seguridad. Entonces, nos da muchísima alegría recibirlo en esta mañana. Tenemos muchos asistentes que nos acompañan. Entonces, bienvenidos todos. Un abrazo muy grande para todos. Antes de invitar a nuestro acompañante, señor Carlos, a que nos salude, es muy importante que todos nuestros asistentes nos confirmen que nos están escuchando claramente. Para ello, los invitamos a que hagan clic sobre el icono que tiene forma de manito allí en el aplicativo para garantizar que nos escuchan. Nos están confirmando la señora Gloria, eh, Andrés, Jenny, David. Faltan todavía algunos asistentes por confirmar que nos escuchan. Tenemos eh, Isabel, Alexander, nos falta Diego, nos faltan muchos asistentes por confirmarnos que nos escuchan y es bien importante que nos confirmen para darle vía libre a nuestro invitado, el señor Carlos Raúl Ruiz. Bueno, ya han confirmado la mayoría de nuestros asistentes, lo que nos da garantía de que nos están escuchando con claridad. Entonces, un abrazo muy grande para todos ustedes. Le damos entonces la bienvenida al señor Carlos Raúl Ruiz. Señor Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Muy Qué contento bueno, de señor poder Carlos. compartir con ustedes todo. Bienvenido, bienvenido. Nos alegra mucho su compañía en esta reunión virtual en la que nos va a compartir su conocimiento, una invitación que hicimos a través de Ciudad Educativa y la organización de Mobility Ward, eh, en la cual vamos a aprovechar toda su experiencia para conocer un poquito sobre este tema de una conferencia virtual que nos permite avanzar un poquito sobre el conocimiento que debemos tener en nuestras instituciones educativas. Nos están saludando desde Cali, Diego Alejandro, muchas gracias, un abrazo muy grande para Cali. Señor Carlos Raúl, bienvenido, el auditorio es suyo, tómese su tiempo para exponernos todo su proceso, presentarnos su organización y hacernos la exposición sobre la información y la seguridad de la información. Recordemos entonces que finalizada la exposición del señor Carlos Raúl, vamos a exponer las inquietudes que tengamos como parte de la exposición. Un abrazo muy grande para todas las empresas también que nos acompañan, porque no solamente hay instituciones educativas, sino también empresas que decidieron vincularse a esta reunión virtual. Entonces, un abrazo muy, muy grande para cada uno de ustedes. Todos los asistentes tengan presente que vamos a enviarles memorias de esta reunión para que tengan también un lugar a donde acudir para resolver inquietudes sobre los temas expuestos. Señor Carlos Raúl, el auditorio es todo suyo. Bienvenido, muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Inicialmente les voy a contar un poco de nuestra organización, la organización de la cual hago parte. Mobility War es una compañía de origen sueco con casa matriz en Gotemburgo y es una compañía que desarrolló una solución, un Access Manager de seguridad, una solución de seguridad que permite aplicar políticas de control de acceso de usuarios a información. Y es una compañía que está alrededor ya más de 5 años en Colombia con excelentes resultados
Y como parte de ese trabajo, pues hemos desarrollado una serie de información que el día de hoy les queremos compartir, más como decirles y hablar mucho en términos legales o de leyes. Queremos dejarles es una inquietud y una sugerencia sobre cómo trasegar frente a toda esta información que tenemos y situaciones no deseadas a veces en lo relacionado a la seguridad de la información. Como parte de la presentación voy a desactivar mi cámara para que nos sigan viendo esta cara y vamos directo a la presentación. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Efectivamente, señor Carlos, muchas gracias. Ya estamos viendo la pantalla inicial que dice cómo está comprometida su institución con la seguridad informática. Puede avanzar sin ningún inconveniente. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Queremos iniciar esta charla de alguna manera dejando el mensaje que nuestras instituciones o nuestras organizaciones tienen unos compromisos que están relacionados con la seguridad informática, que a veces por el día a día nuestro, estas responsabilidades pueden pasar de largo, pero es importante refrescar en este espacio cuáles son esos compromisos que yo tengo con el manejo de la seguridad informática y no sobre todo eso, sino sobre la información de personas. Y ahí es donde probablemente nos vamos a basar un poco el día de hoy y tiene que ver con cómo las leyes nos están llevando y hacia dónde van estas leyes de protección de datos y cuáles sugerencias son las que podemos hacer desde esta reunión. Vamos un poco a los antecedentes de lo que está en esta situación, que tiene que ver con saber que todas estas situaciones de seguridad tienen un impacto económico. Hay dinero involucrado en estas situaciones. En estas consultas, información que es modificada o consultada sin autorización, nos evita tener dificultades más adelante en el sentido que nos impacta no solo en la parte reputacional de nuestra organización, sino en la parte económica, y lo vamos a ver más adelante. Preguntarnos, por ejemplo, dentro de los antecedentes, si yo dentro de mi organización tengo un responsable de estas brechas de seguridad, no solamente en los datos de la compañía, y si hablamos solo de datos, hablemos de datos que incluyen información de personas. Hay casos en donde existen compañías o organizaciones que manejan información relevante y que su core de negocio depende de que la información no se pierda, que no sea consultada. Ejemplo, industrias que manejan fórmulas químicas. Una fórmula química que sea leída o consultada por una persona no autorizada o externa a la organización puede generar un impacto que puede llevar a la terminación o a la finalización de operaciones. Como podemos ver en el ranking mundial, en los sectores de mayor afectación por pérdida de información, uno de ellos, que lo vemos allí, es ciencia, y dentro de ciencia está todo el tema está la educación y está la ciencia, que son dos sectores realmente impactados en temas económicos, porque al perder información, esta puede ser utilizada de una forma no adecuada. Vamos a los ejemplos. Una situación vivida en Brasil. Brasil, a nivel de gobierno y a nivel de entidades públicas de investigación, es líder global en desarrollo de biodiesel. Pues Brasil tuvo una sorpresa. Cuando sus empresas locales de desarrollo de biodiesel fueron a patentar estos nuevos desarrollos, se encontraron que ya habían empresas norteamericanas que habían patentado sus desarrollos. Eso sucedió alrededor de hace 4 años, 5 años,
y por eso Brasil tomó la decisión de hacer un cambio radical en todas sus inversiones de tecnología, precisamente por una situación de pérdida de información. Entonces, como vemos ahí, hay unos sectores muy impactados en este sentido, el sector salud, obviamente el financiero que escuchamos todos los días, pero dejamos de lado el sector salud, que es uno de los que más se impacta. Y para hablar en esos términos, salud también maneja mucha información personal y de habeas data que está regida por la ley. Perdón por la presentación que ha tenido aquí un desajuste, pero lo importante es la información que le estoy compartiendo y tiene que ver que esta es una preocupación global y pensando en el tema educativo, desafortunadamente habíamos tenido información del manejo de pérdida o de modificación de notas por parte de los alumnos, pero lo hablábamos a nivel de universidades y de hecho hemos hecho trabajo y hemos ayudado y apoyado a muchas universidades con estos famosos carteles de las notas, pero no habíamos sabido de que esto ya estaba llegando a las instituciones educativas. Esto también es un impacto en la seguridad y un impacto reputacional en nuestras organizaciones educativas. Entonces, como ven, esto es un documento español que de hecho están trabajando fuertemente a nivel europeo para también minimizar el impacto que tenemos con nuestros estudiantes, que la verdad son bastante inquietos, pero para algunas cosas que no deberían ser. Y bajo estas tendencias, vamos a ver que en el año 2020 vamos a tener más de 26.300.000 dispositivos y que por cada 11 usuarios, por cada segundo hay nuevos 11 usuarios en la red. ¿Esto qué implica? Que cada vez más nuestras organizaciones, nuestras entidades, pues van a tener más usuarios de este tipo con estos perfiles y nos vamos a dar cuenta que lo que se viene en ciberataques es bastante grande, pero para eso también hay herramientas y hay prácticas y hay políticas que son las que vamos a invitar el día de hoy a que llevemos como organizaciones colombianas a establecer protocolos que nos permitan mitigar este tipo de situaciones. Esta es una información que puede sorprender, pero tenemos en Colombia más de 541.000 ataques informáticos en Colombia por día. ¿Por qué hago énfasis en este comentario? Porque nosotros somos muy dados, y les cuento esto por nuestra propia experiencia cuando hablamos con diferentes organizaciones, que sienten que a ellos nunca les va a pasar. Todos sentimos que a nosotros nunca nos va a pasar. Les comparto un tema personal. Yo pensé que a mí nunca me iban a parar a pedirme el extintor y me lo pidieron el de mi carro. Y desafortunadamente no tuve la precaución y tengo que asumir esa responsabilidad de no estar al día con eso. ¿Qué quiero decir? Que en nuestras vivencias diarias estamos expuestos a estar preparados y a cumplir ciertas normativas que nos permitan trasegar en el mundo de la internet, de la información, pero manteniendo unos protocolos seguros. Entonces, bajo este marco y esta situación, en nuestro país ha habido un interés en acoplarse a todo lo que son las políticas internacionales y cada vez más Colombia se ha visto en la necesidad de ir fortaleciendo las leyes en función de la protección de la información. Y es así como esta ley, que todos hablamos de ello, la hemos oído mencionar, pero a veces, desafortunadamente, no le damos la importancia del caso y no vemos para dónde va esto. Ahora les voy a comentar para dónde va, pero esto nos muestra que nosotros debemos estar preparados para cumplir las leyes. La ley 1581 habeas data es conocida como una ley estatutaria, ahora que está de moda hablar de leyes estatutarias. Las leyes estatutarias son aquellas que tienen un rango mayor a las demás leyes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es de estricto cumplimiento. En alguna oportunidad me senté a conversar de estos temas con una entidad financiera
y ellos desafortunadamente decían que no, que ellos realmente están regidos por la superintendencia financiera y que pues este tipo de cosas realmente a ellos no los impacta. Pero cuando les invitamos a que hagan la consulta con su área jurídica, se dan cuenta que realmente hay una ley que está por encima de las superintendencias y que la ley 1581 ha designado a la Superintendencia de Industria y Comercio para que sea la responsable de que se garantice el cumplimiento de la ley. Entonces, pensando en eso, lo que está haciendo, lo que busca esta ley es tratando de acoplarse a nuevas leyes de protección de datos que vienen desde afuera. Para eso, la Unión Europea ha desarrollado también una ley de habeas data y por esa razón, para Colombia tener negociaciones de estos integraciones comerciales, pues hay unas reglas de juego. Y dentro de esas reglas de juego está que nosotros como país debemos cumplir con ciertas leyes y normatividades para poder integrar negocios con otros países. Y por eso les quiero compartir, aquí quiero dejarles el primero de los mensajes. Es para dónde va la ley 1581. Hasta ahora nosotros hemos escuchado mencionar esa ley. Si recuerdan, cuando salió, nos empezaron a llegar correos de empresas que nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Y nos llegaban correos diciendo que si no respondíamos, entonces estamos autorizándolos a ellos a utilizar nuestros datos personales. La ley ha ido cambiando y ya de alguna manera nos está pidiendo es que debe ser expresa la autorización. Entonces, estas leyes tienen evoluciones y no lo podemos tomar tan a la ligera. A veces sentimos nosotros en el mercado que somos un poco ligeros para acomodarnos en el corto plazo y dar unos cumplimientos como por salir del paso desafortunadamente, pero eso tiene consecuencias más adelante. Entonces, lo que quiero comentarles aquí de esta ley de protección de datos de la Unión Europea que están viendo allí, es que al lado izquierdo están viendo cómo funciona hoy esa ley de protección de datos y al lado derecho está la tendencia de esa nueva ley de protección de datos. Entonces, ahora simplemente en el primer punto que dice ficheros, lo que dice son bases de datos. Listo, hoy hablamos de bases de datos, pero la ley va a exigir más adelante que nosotros debamos llevar registro de lo que está pasando con esas bases de datos. Ahora hablamos de registros de incidencia, ellos hablan ya de notificaciones de brechas a las autoridades, es decir, que yo tengo que ir a la autoridad a decirle dónde tengo mis brechas y qué estoy haciendo para ellos. Y así como ven hacia abajo, ya las sanciones están ya subiendo mucho más y van a estar relacionadas con la facturación de la organización. ¿Cuánto factura usted? Y sobre lo que usted factura, le voy a cobrar la multa. Entonces, acá hablábamos de consentimiento táctico, lo que les acabo de decir. Nuestros abogados muy hábilmente escudriñan la ley y buscan la forma de que todo sea fácil y por eso nos mandaron esos correos sin mayor explicación, diciendo que si no contestábamos, entonces los autorizábamos. Ahora la ley va a decir, no, es que tiene que haber un consentimiento inequívoco. Por lo tanto, entonces me preguntaría yo en nuestras organizaciones, ¿estamos preparados entonces para llevar estos controles? ¿Me lo van a exigir? Me lo exige una ley estatutaria. Entonces es importante ver esta tendencia, hacia dónde va la ley. Estas leyes nuestras están cambiando y van a tener que cambiar para acoplarse, como les digo, a leyes internacionales y hacer parte de las integraciones. Nosotros tenemos entonces, y les hablo de unos orígenes que tenemos con estas leyes y decretos, en donde bajo la ley 1581 salió un decreto que nos dice que las organizaciones tienen que hacer un registro de bases de datos y este registro entonces lo hacemos ante una entidad que fue definida por la ley, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí entonces se determina que nosotros tenemos unas responsabilidades mucho más tangibles que simplemente escuchar que existe la ley de protección de datos personales
y ya nos colocaron a todas nuestras organizaciones a reportar estas bases de datos. Tuvimos una experiencia de una organización mediana, pequeña, en donde cuando nos hacían consultas sobre este tema, nos decía, bueno, no, yo manejo solo 2 bases de datos, tengo solo la de mis clientes, los señores que nos compran y pues nosotros los que estamos aquí, los empleados, realmente eso es lo que tenemos como bases de datos. Obviamente le estoy hablando de una organización pequeña, pero cuando usted empieza a escudriñar un poco y a preguntar, y los señores que le hacen el transporte y le entregan le entregan sus productos a su cliente, ellos manejan información de su cliente, ¿de acuerdo? Ah, sí, claro, yo le doy el nombre del ingeniero que va a recibir el producto mío y le doy la dirección, su teléfono, entonces, ok, entonces también hay un tercero que es la parte logística que maneja bases de datos suya. Es decir, usted es el responsable de esa información y la está entregando a un encargado. Y ese encargado también maneja eso, por lo tanto, usted tiene que reportar que también tiene un encargado que maneja los datos personales de sus clientes. Adicionalmente, usted tiene otra base de datos. ¿Cuál es? Interna. Y es la de las familias de sus empleados, porque es que usted tiene el nombre de la esposa, de los hijos, porque usted reporta a Seguridad Social. Por lo tanto, ahí tiene otra base de datos para reportar. Entonces, cuando hablamos de todo esto, nos damos cuenta que hay un trabajo bastante grande detrás y que yo estoy comprometiéndome, y ahí viene un poco el título de la charla, estoy haciendo un compromiso ante el gobierno a través de la SIC, diciéndole que yo estoy manejando esas bases de datos y que me hago responsable de ellas. Entonces, para eso, la Superintendencia de Industria y Comercio ha generado unas cartillas que las pueden descargar de internet, y esas cartillas nos hablan o nos actualizan de qué va sucediendo con este tema de la protección de datos personales. En algunos casos, esta cartilla también indica quiénes están obligados o no a reportar las bases de datos, pero el hecho que usted reporte o no reporte bases de datos no implica que usted tenga que cumplir con la ley. Es decir, que no implica que usted sigue teniendo la responsabilidad de proteger y resguardar esa información de personas. Entonces, los principios y disposiciones que están sobre la ley, entonces, son aplicables a cualquier base de datos que tenga este tipo de información. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora más, hablando de las entidades educativas, pidiendo excusas a las organizaciones que no son entidad educativa, pero también manejan información de menores. Y esta información en temas de ley 1581, pues tiene casi que una doble protección y es donde debemos tener mucho cuidado frente a cómo nosotros manejamos la información de menores, ¿sí? Y los menores están doblemente protegidos porque hay un código de infancia y adolescencia y además la ley de habeas data. Aquí les comento una situación real que pueden consultar también. La Corte Suprema de Justicia fue demandada por una persona porque la Corte Suprema en un fallo que publicó en internet, de una situación que estaban analizando de una mamá con su hijo, publicaron los datos del menor en internet. Con solo haber hecho esa publicación, la Corte Suprema fue sancionada por dar un manejo inadecuado de la información de un menor. Con esto quiero significar que si a la Corte Suprema pudo ser sancionada por este tipo de situaciones, pues cualquiera de nuestras organizaciones fácilmente va a puede incurrir en este tipo de delitos, si lo podemos llamar así, de colocar a disposición información de menores sin las debidas autorizaciones y sin los debidos cuidados que provienen de los códigos y de las leyes. En este tema de la ley 1581, cuando se habla de los datos personales de menores hay que tener en cuenta dos puntos importantes, y es que esto debe responder a
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que usted no puede hablar de menores o publicar información o dejar que accedan a información de menores cuando usted sienta que no va a responder y se va a respetar el interés superior del niño. O sea que esto es importantísimo. Y adicionalmente, que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. Cuando usted debe tener en cuenta, ustedes deben tener en cuenta, todos debemos tener en cuenta que debemos cumplir con estos dos puntos que casi encierran toda la información que debemos o no debemos publicar de alguna manera o debemos proteger para que no sea accedida por personas no autorizadas y que no estén en control de un proyecto o de un proceso de control de información. Adicionalmente, esto puede ser sorprendente para algunos, en la ley 1581 existe una información muy relevante de países que Colombia autoriza para que ustedes tengan algún tipo de relación y que también garantizan la protección de datos personales. Entonces, miren que lo que les hablaba de la internacionalización de Colombia, Colombia para poder acceder a los tratados de libre comercio tiene que cumplir con unas leyes y unas normas para poder llevar a cabo este tipo de transacciones. Pero para poderlo llevar a cabo hay que cumplir la ley y la ley ya nos está diciendo que hay unos países con los que nosotros podemos tener relación y que tienen un nivel adecuado de manejo de datos personales. Entonces, aquí la invitación, la segunda o tercera que le estoy haciendo es, cada vez que nosotros vayamos a hacer contratación de servicios de nube en temas de tecnología, que vayamos a alojar información de personas en esas famosas nubes o en esos hosting, sepamos en dónde está quién me va a prestar ese servicio. Porque dependiendo de eso, yo tengo la tranquilidad de que esa información no va a poder ser accedida por personas no autorizadas. Entonces, hay un documento que es el 008 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que dice cuáles son los países que cuentan con un nivel adecuado de protección de datos personales. Eso también lo pueden consultar desde las páginas de la superintendencia. Y simplemente colocamos aquí en la presentación pues que no vimos a Brasil, no vimos a Argentina, no vimos a Ecuador y no vimos a Chile. Entonces, pues eso nos valdría la pena que si vamos a tener algún tipo de negociación de tecnología, de manejo de bases de datos, de adquisiciones de tecnologías de esos países donde yo voy a resguardar información de datos personales, pues vale la pena hacer la consulta si eso lo puedo llevar a cabo. Entonces, nosotros hemos adquirido una responsabilidad ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde lo administrativo, cuando yo reporté mis bases de datos, estoy diciendo que voy a estandarizar, organizar y a registrar todo lo que tenga que ver con la información de personas y voy a definir una política de protección de datos que sea medible y auditable. Eso lo dijimos todos cuando mandamos esas bases de datos, salimos de ese problema de que había que entregarlas en una fecha determinada y dije que yo podía con todo esto. Y adicionalmente, que técnicamente yo iba a tomar las medidas tecnológicas suficientes para garantizar que solo las personas previstas en esa política que yo diseñé de protección de datos personales podían consultar la información de esa naturaleza. Ahora bien, les estoy hablando de la información de personas, pero la verdad del mensaje es toda la información de sus organizaciones y de sus entidades es importante. Las notas, la información de los profesores, la información de un gerente de una compañía, el acceso a toda esta información de fórmulas químicas, de cómo opera mi empresa. Toda esa información, de alguna manera, yo tengo desde lo técnico que garantizar que tome esas medidas tecnológicas para evitar esas consultas. ¿Y cuáles son esas principales razones que afectan la seguridad de la información? Pues empecemos por los errores de recolección. Cuando nosotros estamos solicitando información, y aquí vengo con otro ejemplo vivencial,
si mal no recuerdo, creo que fue en Cali, o es en Cali, en una unidad residencial, que para que los visitantes pudieran acceder a esa unidad residencial, estaban tomándoles imágenes, videos a las personas que entran. Y resulta que eso estaba quedando resguardado en un computador de torre y con acceso a todos los guardas y además llenaban la información de las personas en un papel que está ahí encima de un escritorio y que está a disposición de cualquier persona. Entonces, eso también habla de la desinformación que tenemos al momento de recolectar la información. Ausencia de organización y de consolidación del oficial de protección de datos personales. Esto tiene que ver principalmente si yo ya cuento con una persona que esté responsable de esto. Ahora, mi sugerencia, traten en lo posible de no, en sus reuniones cuando toman este tipo de decisiones, bueno, es que fulano que está medio desocupado, hermano, hágase usted cargo de eso porque es que estamos tan ocupados y resulta que se requieren de algunos conocimientos y algunas preparaciones para eso. Este comentario lo hago también desde el conocimiento que tenemos de visitas que hemos realizado a diferentes organizaciones y ellos en su ánimo de mejorar pues dicen, mire, realmente aquí la decisión la tomamos un poco a la ligera, pero pues, van a retomar el camino. Las fallas en la seguridad de la información relacionados con el manejo de Internet y datos sensibles que están contenidos en las bases de datos y que en ocasiones eso no tiene visibilidad total de los incidentes. O sea que todo lo que yo me llevo a Internet, todo lo que fácilmente publico a través de redes, debemos tener mucho cuidado con eso. Son también razones que afectan la seguridad de la información de una manera importante. Y lo otro es la ausencia de gobierno de la información. Ahora en las sugerencias que queremos hacerles, hay empresarios que saben de este tema, que entienden el impacto, pero siguen viendo dentro de sus organizaciones la toma de estas medidas como un gasto y no lo ven como si están adquiriendo un seguro para evitar que su empresa sea inviable en el futuro. ¿Y qué ha sucedido con esto entonces? En el manual, en el registro de bases de datos y en el manual que tenemos, todos tenemos acceso a seguir los lineamientos de ese manual, encontramos un factor común que tiene que ver con el acceso a la información autorizada. ¿Por qué se dan todas estas situaciones? Todo lo que yo les he comentado y que ha sucedido tiene que ver o está muy relacionado a que alguien modificó o consultó o pudo extraer información y esa no era la persona autorizada. Y cuando ustedes lean este manual, este registro, este manual del usuario, se van a dar cuenta que de la página 125 a la 127, donde están las causales, todas o casi la mayoría o el 80% de las causales están dirigidas al control de acceso de los usuarios a la consulta de la información. O sea que ahí está el eje central del éxito de su política. Cuando describan una política de protección de información, hay que pensar mucho en cuál es la calidad de acceso que yo le doy a los usuarios a consultar esa información, dónde la tengo alojada, qué medidas técnicas voy a tomar para evitar que un usuario no autorizado vaya a una aplicación y consulte o extracte o modifique cualquiera de estos temas. Aquí es donde la SIC, cuando hace auditorías, la SIC se dirige mucho a esos causales y prácticamente cuando nosotros decimos, no, señores, superintendencia, tranquilos, sí, yo tomé medidas, imagínense que tengo, no sé, un firewall de última generación que hace miles de cosas y tengo seguimiento al usuario dentro de la red y hago una cantidad de cosas. Cuando le hagan esta pregunta, ¿cómo se autentica el usuario? Y usted diga con mucha energía que se autentica con usuario y contraseña, pues ahí viene la primera brecha, porque tú estás teniendo algo así como el fuerte
que tenemos de San Felipe en Cartagena, con unas murallas gigantes que nadie puede pasar, pero la puerta está sin llave. Entonces, pues tú puedes tener la mejor muralla y saber que un usuario está dando vueltas por ahí por tu red, pero no sabes si ese usuario es la persona a la cual tú le diste las credenciales. Y ahí es donde está un punto importante que quiero que se lleven el día de hoy, es qué tan protegida tengo yo mi puerta de acceso a la información. ¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene el no estar como tan preparados? Pues obviamente va a afectar la confidencialidad de los datos personales, la disponibilidad de la información, denegación de servicios, afecta la integridad de la información, puesto que afecta la trazabilidad, obviamente la confiabilidad y la disponibilidad de los datos. Debemos precisamente contrarrestar esto con temas de política y control. Y dentro de la problemática técnica que tiene esto, ya me salgo un poco de las políticas que debemos tener para manejar a todos estos usuarios, pues las organizaciones en donde residen los datos sensibles, pues deben estar preparadas para ellos. Deben tener un monitoreo constante de sus datos importantes, no solo los personales, los datos relevantes de mi organización. Cuando una organización pierde datos relevantes, como el ejemplo que les di en Brasil, pues tiene una afectación económica impresionante. Y usted está haciendo un trabajo y está haciendo una inversión y probablemente otra organización es la que va a sacar fruto de ello. También tenemos los mal llamados superusuarios dentro de nuestras redes. Y es alguien de confianza probablemente que tiene unos privilegios que pueden hacer unas consultas extraordinarias de información y que probablemente no tenemos control sobre ellos. Un tip que les doy es que en las auditorías de la superintendencia miran mucho los superusuarios, qué tipo de privilegios tienen, hacia dónde se enfocan, cómo ellos utilizan la política de privilegios para poder acceder a cierta información. Las aplicaciones que contienen bases de datos también deben tener actualizaciones en seguridad y a veces son desplegadas muy lentamente. Nosotros a veces aplazamos ciertas tareas dentro de nuestro diario vivir que a veces estamos tan llenos de responsabilidades que perdemos de vista a veces cosas que si las hacemos regularmente vamos a estar preparados para cualquier situación que se pueda presentar. Y lo otro es que las prácticas de cifrado en las comunicaciones tienen oportunidades y esto lo hablo desde el punto de vista de la seguridad de las aplicaciones que utilizamos. A veces tenemos muchos desarrollos locales, desarrollos de software hechos in-house que tienen, digamos, se enfocan mucho en la operatividad del appliance, de la aplicación, pero descuida un poco el tema de la seguridad. Y tenemos casos, nosotros hemos vivido casos en donde analizamos alguna aplicación y encontramos que utiliza un cifrado obsoleto. O sea que la aplicación por sí, solita, ya está desprotegida. Entonces ahí es donde los invitamos a que no solo tener un certificado nos garantiza, un certificado de seguridad nos garantiza la seguridad como tal en las comunicaciones, sino que también las aplicaciones o cuando yo contrato servicios de nube, también debo ser un poco más exhaustivo en solicitar o pedir al quien me vaya a prestar el servicio qué tipo de prácticas de seguridad manejan y profundizar un poco más y muy importante, documenten esa información, que sea información de quien va a prestar ese servicio, que se comprometa con ustedes bajo un documento a qué se comprometen desde el punto de vista de seguridad. Eso es muy importante para ustedes recibir sus auditorías. Las consecuencias de esto, de no cumplir con lo que hemos venido hablando, pues tiene un riesgo reputacional y perder la confianza en el mercado vale mucho dinero, mucho dinero. Entonces, cuando estamos hablando de tomar estas medidas, de tener un líder en ese sentido de manejo de la información, de tener un oficial de seguridad, pensamos en lo que nos vale esa persona, pensamos en nuestros costos, pensamos en que
tomar o invertir en tecnología puede ser un gasto, que ahora tienen otras prioridades, pero el día que usted pierda y que el mercado pierda la confianza en su organización, probablemente usted se va a preguntar qué hubiera pasado si hubiera invertido, no sé, el $1.000.000, los 500.000 o los 20 millones o 50 que tenía que invertir en su momento para no haber perdido una compañía que probablemente cueste 500, 1.000 millones, 2.000 millones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y además, las implicaciones que esto tiene y que está teniendo cuando nosotros manejamos información, por ejemplo, expedientes médicos, contratos, nóminas, currículum de empleados. Mire qué importante el manejo de las hojas de vida de los empleados, informaciones de tarjeta de crédito, operaciones bancarias en general, información de menores, de familias que manejamos mucho en las entidades educativas. La verdad siento, a veces nos pasa en el día a día, no vemos esta implicación y esta responsabilidad que tenemos sobre, miren, todo el tipo de información de la cual la ley me está diciendo que, ojo, que la tengo que proteger. El tema de nómina, eso es un dato sensible, personal, que no puede estar por ahí rondando los computadores o las impresoras. O sea, ese tipo de cosas debemos tener mucho cuidado. Ejemplo de currículum de empleados. Una empresa de contratación de temporales. Una persona mandó su hoja de vida para participar de un proceso, pero la persona aparentemente, entendería yo que sabe de estos temas, le preguntó en el mismo correo cuando envió su hoja de vida, les dijo, yo quisiera pedirles el favor de saber ustedes cómo están protegiendo mi información personal. La empresa temporal no contestó ese correo. La persona una semana después mandó un segundo correo diciéndoles que no ha recibido respuesta de cómo están protegiendo su información. No hubo respuesta, la persona simplemente envió los correos a la superintendencia y la superintendencia le hizo un requerimiento a la entidad, a la organización que le diera respuesta al señor en un lapso de tiempo. Le dieron una respuesta, pero cuando la SIC se dio cuenta del tipo de respuesta que dieron, les fueron a hacer una auditoría y se dieron cuenta que no tenían un proceso de protección de datos personales, más aún que trabajan con información de personas, y fueron sancionados con 32 millones de pesos, más las inversiones que tienen que hacer en los próximos 3 meses para montar el proceso de protección de datos personales y tomar medidas técnicas para poder ofrecer esa información. Entonces, quise colocar un par de ejemplos de 2 entidades educativas, colegios en particular, que en este momento están en proceso de sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde le está diciendo a uno de ellos que se debe adoptar una política de tratamiento de privacidad. Quiero anotar que esta información la puedo publicar acá, puesto que está disponible en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esta entidad le está diciendo, la superintendencia le está diciendo a la entidad educativa que debe adoptar una política de tratamiento de información y un aviso de privacidad, así como conservar copia de la autorización que le dieron las personas para manejar su información y tiene que avisarles a estas personas cuál es la finalidad de usted manejar esa información. Y además de contar con manuales internos de política y procedimiento, en especial de atención de quejas, consultas y reclamos. Debe implementar medidas y procedimientos de seguridad apropiados y proporcionales al tamaño de la organización. Entonces miren que la superintendencia está muy quisquillosa con el tema y en la segunda situación, este es un proceso que viene desde julio del año pasado, en donde también habla de adoptar medidas, adoptar una política de tratamiento de información y a informar a los titulares de la existencia de las mismas. Aparentemente, no hay una comunicación al interior de la entidad en donde todo el mundo sepa que hay una política de tratamiento de datos personales y que debe también pedir autorización y dar copias a las personas de las cuales está manejando la información. Entonces, es un tema serio, es un tema
de responsabilidad, pero yo también quiero que ustedes vayan más allá y no se queden pensando solo en datos personales, sino en toda la información que yo manejo en mi organización y qué pasaría si esa información es consultada por quien yo no quiero que la consulte. El mejor ejemplo que tenemos todos los señores aquí, con el respeto de todos, o las señoritas, es qué terror nos da cuando de pronto la esposa nos va a mirar el celular o que la esposa le sepa a uno la clave de acceso al celular. Yo creo que todos estamos dispuestos a pagar unos pesos para que la esposa nunca se dé cuenta cómo es la clave de acceso. Entonces, porque sabemos las implicaciones. Obviamente, yo sé que todos nosotros somos muy juiciosos y no tenemos esos problemas. Estoy hablando de todas las personas que no hacen parte de esta charla. Entonces, aquí vamos a entrar en una etapa de cuál es el camino a seguir. La verdad, quiero decirles que estas sugerencias que vamos a hacer aquí en esta charla realmente vienen de una empresa de consultoría que trabaja en estos temas. Ahí van a estar los links. Pues le estoy haciendo, como se dice, publicidad gratuita, pero es tal vez de todas las investigaciones que hemos hecho, las que más aterrizan un poco este camino de pronto de qué tengo que hacer si estoy como desprotegido de todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Entonces, voy a iniciar con la primera, con el primero de 7 puntos que hacen parte de esas sugerencias. Y este tiene que ver con la sensibilización de la alta dirección. Si la alta dirección de nuestras organizaciones no tiene claro esto que estamos poniendo hoy sobre la mesa, difícilmente vas a poder seguir los otros 6 pasos, porque esa sensibilización, que la alta gerencia entienda que debe tomar unas medidas, que hay que hacer unas inversiones, pero son inversiones, no gastos. A veces las áreas de tecnologías en nuestras organizaciones son vistas como un gasto, pero también somos la garantía de que cuando algo suceda, el impacto sea lo menor posible. Entonces, esa sensibilización tiene que ver con muchos aspectos en donde se definen los recursos para poder implementar un programa de protección de datos, ¿sí? Y evidenciar que se trabaja en ello. O sea, hay que definir responsables de estos procesos. Y la alta dirección es la que define si va a haber un oficial de protección de datos, cuáles son las partidas presupuestales, y me puedo guiar por la cartilla de la SIC, que me da ideas de cómo yo desde la alta gerencia puedo empezar a estructurar este tipo de procesos. 2. La identificación de las bases de datos y su clasificación. Si recuerdan el ejemplo que les di de la empresa pequeña que quería presentar sus bases de datos ante la SIC, a estas alturas probablemente todos ustedes ya presentaron sus bases de datos, pero la verdad yo los invitaría a hacer un repaso. De verdad que es importante que hagan esto. Hagan un repaso de ustedes que mandaron a la SIC. ¿A qué se comprometieron? Muchos de nosotros no sabemos que nos comprometimos a tomar medidas tecnológicas suficientes, y esos términos son legales, medidas tecnológicas suficientes para proteger la información personal. Entonces, tengo que definir la vida de ciclo del dato, cómo recolecto la información, dónde la estoy almacenando, cuánto tiempo lo debo tener o cuándo lo elimino, cómo intercambio la información. Y todos estos procesos pueden ser tanto físicos como digitales, pero deben obedecer entonces a una política de protección de información. Tercero, los análisis de riesgos y los controles asociados. ¿Cuáles son los controles asociados a la información de las bases de datos? ¿Y cuáles son sus brechas? ¿Cómo, en dónde estoy vulnerable? ¿Cuál es la pregunta que me tengo que hacer y dónde tengo que trabajar? Y realizar los cambios de ser necesarios. Por lo tanto, en esta etapa se generalizan los planes de acción para poder entrar a desarrollar una política de seguridad. Es decir, que yo analizo, me tomo la foto de hoy y con base en la cartilla
que tengo disponible de la superintendencia, más las brechas que estoy encontrando, es un mix importantísimo para yo proteger la información general de mi organización. Obviamente, cumpliendo la ley en temas de datos personales, pero cumpliendo la seguridad interna de mi organización, protegiéndola, entendiendo cuáles son mis brechas. Solicitar autorizaciones y fortalecer las políticas de avisos de privacidad. Eso sí es que es importante. Es uno de los mayores hallazgos que tiene la superintendencia, en donde estas autorizaciones, como se los digo, hace unos años, nuestros abogados nos ayudaron a decir, tranquilo, esto no hay problema, mande correo a todo el mundo diciendo que no contesta en los próximos 5 días porque me autorizó. Y resulta que las autorizaciones ya son de alguna manera expresas, entonces debo solicitar que me autorice y llevar registro de estas autorizaciones con respecto a las políticas de privacidad y comunicarlas, ¿sí? Esto se debe hacer a través de las políticas de aviso de privacidad, y si no se cuenta con la autorización, no tiene objeto manejar bases de datos. O sea, si yo no cuento con las autorizaciones expresas, legalmente, en teoría, no debería manejar bases de datos. O sea, si a mí mis usuarios no me han dado una autorización, entonces venga, primero consigo esa autorización antes de darle un manejo a bases de datos. Quinto, establecer los canales de comunicación para los efectos de requerimientos. Si recuerdan mi historia de la empresa que no le contestó a la persona que pedía información, pues esto es otro de donde se miran las auditorías, y es cómo yo atiendo un requerimiento con respecto a los titulares de la información. Y debo ser muy rápido, y debo ser justo y decir lo que realmente yo hago. A veces en nuestras políticas de privacidad vamos un poco más allá, y obviamente es entendible que mostremos en nuestra organización hacia el mercado como una organización sólida en el manejo de esa información, pero sepamos que a eso es una brecha cuando me hagan una auditoría. Y la superintendencia va a mirar ese disclaimer y me va a decir, pues, de lo que yo digo ahí, qué es lo que realmente estoy haciendo. Y miren que en este punto quinto es el punto en donde más multas se han generado con respecto a protección de datos. El sexto es implementar el programa como tal. Ya hemos dado un barrido de las brechas, de las bases de datos, de las autorizaciones. Ahora entonces ya tengo los elementos para implementarlo. En esa guía que les he comentado, pues les ayuda a caminar, a trasegar por esos puntos que hay que tener en cuenta para hacer esta implementación exitosamente. Y el séptimo punto es la formación y educación para toda la institución con base en lo que significa la protección de datos personales. Importante, ¿por qué? ¿Recuerdan el ejemplo de la unidad residencial que tuvo este inconveniente? Las personas que recolectaban la información son unos terceros, y ese tercero estaba manejando una información que era propia de la administración de la unidad. Pero estos señores que recolectan la información no tienen ni idea de qué es la seguridad de la información. Entonces, toda la organización, desde la primera persona que tiene contactos con las personas hasta la última, debe saber y entender cuáles son las implicaciones de estos temas. La formación y educación a todos los involucrados en el ciclo de vida del dato con su respectiva responsabilidad. Recuerden que el dato o los datos tienen un ciclo de vida y va a ser utilizado por diferentes actores dependiendo del proceso en nuestra organización como lo haga. Aquí es importante resaltar que no solo, he resaltado muchas veces durante toda la presentación, que no solo cuando hablemos del dato, hablemos de información personal, estamos refiriendo solo a la protección de datos personales, sino que también los datos de nuestra organización también tienen un ciclo de vida y debemos trabajarlo. Yo aquí daría por terminada la presentación, cerrando con decirles que a través de estas sugerencias lo que hemos querido, más que decirles, es que esto se hace así,
simplemente es abrir un panorama en donde ustedes puedan tomar muchas decisiones en función de la protección de la información de sus organizaciones, de sus entidades, que tengan en cuenta cómo proteger la información, qué debo hacer, cuál es la sugerencia. Entiendo pues que esta presentación, le vamos a hacer los ajustes visuales del caso, pueda ser compartida a ustedes y puedan ahondar en los links que hay allí de referencia, que les ayuden a fortalecerse y a entender desde la dirección el camino que falta por recorrer y lo que se viene en normatividad, porque como les mostré, la nueva ley de protección de datos personales europea que salió el año pasado, pues eso está siendo analizado en este momento por nuestras entidades y por unos proyectos que vienen del gobierno nacional liderados por Mintic, que va a tener un tema que se llama autenticación ciudadana. Y es que nosotros los colombianos vamos a poder autenticarnos ante unos portales de servicio de gobierno y vamos a acceder a información y hacer trámites de gobierno. Pero todos estos pasos se dan siempre y cuando nosotros hayamos dado los primeros pasos de proteger la información. Yo llegaría hasta aquí, pero entonces vamos a abrir el espacio, Juan Guillermo, para el tema de preguntas. Quedo atento a tu direccionamiento. Bueno, agradecemos muchísimo al señor Carlos Raúl, muchas gracias, señor Carlos, por tu intervención. Muy interesante ampliar un poco la percepción que como ciudadanos del común tenemos sobre el tema. Específicamente, precisarle a nuestros asistentes que hacen parte de instituciones educativas el compromiso que Ciudad Educativa tiene frente a este manejo de información. De hecho, cuando las instituciones educativas realizan una contratación con nuestro servicio, parte de los lineamientos que están dentro de ese contrato tienen que ver con ese tema de la protección de los datos. Acá hay un tema importante que me gustaría mencionar y que seguramente me puede apoyar el señor Carlos sobre esto, y es que, por ejemplo, la publicación de información específica en páginas o redes sociales que hacen parte de una institución educativa sin previa autorización, máxime cuando mencionabas la gravedad de ser menores de edad, puede implicar situaciones de consecuencias que a veces no alcanzamos a medir. Soy el rector de una institución, voy a un ejemplo específico, soy el rector de una institución y permito que saquen fotos de los niños de preescolar en la página de Facebook, sin autorización de sus padres de familia, porque un menor tiene unos representantes legales que son sus padres de familia o acudientes. Esos padres de familia pueden perjudicar económicamente a mi institución educativa solo con manifestar que no hubo un permiso explícito de la autorización para publicar esas fotos. Esto tiene que ver con lo que hacemos desde Ciudad Educativa, porque nosotros hacemos cubrimiento de eventos en algunos casos de las instituciones educativas. Hace poco acompañamos la elección del personal de una institución educativa y desde ahí generamos unos registros visuales, audiovisuales, fotografías y video, y también entrevistas. Pues resulta que hasta que no nos autoricen explícitamente, por ejemplo, si entrevistamos a un candidato a la personería de un colegio, hasta que ese papá o esa mamá o ese acudiente no nos autorice en un documento escrito que tiene su firma, la autorización para que ese estudiante salga en nuestras páginas oficiales, nosotros no podemos hacer publicación de ese tipo de material. Pasa igual para las instituciones educativas, para que lo tengan muy presente, y ahí me puede apoyar un poquito el señor Carlos Raúl sobre precisar este tema de cómo a través de las redes sociales se pueden generar el rompimiento de la protección de los datos y que puede traer implicaciones incluso a una persona del común y corriente, no necesariamente una institución educativa. Cualquier persona publica fotos de un niño y puede tener conflictos con esos acudientes. No sé si estoy en lo correcto, si aplica esto que estoy mencionando, señor Carlos. Amplíanos un poquito ese tema. Sí, muy buen punto. Y esa es una de las razones por las que de alguna manera quiero comentarles a todos que por eso estoy involucrado en esta conversación del día de hoy, porque Ciudad Educativa precisamente maneja unos protocolos bastante superiores a la media que les permiten tomar este tipo de acciones.
Como les dije, les mencioné en un ejemplo con la Corte Suprema, ni siquiera publicó una imagen, publicó solo el nombre del niño. Eh, con esa sola situación tuvieron la situación de una sanción y tuvieron que emitir una solicitud de disculpas, pues, y de que se han equivocado y tiene consecuencias. Eso que ustedes están haciendo es el deber ser. Y el manejo de redes sociales, cualquier persona, cualquier colombiano que vea que fue publicada una foto sin su consentimiento y no está de acuerdo en que haya salido a través de una red social, tiene toda la autoridad para remitirse a que sea protegido legalmente a través de habeas data. Eso es totalmente cierto. Vale, está excelente tener esa claridad es muy bueno para todos, precisamente porque en este momento que vamos a hacer apertura de las inquietudes y que ya hay una y la voy a comunicar al señor, eh, el señor Luis que nos cuente un poquito sobre una inquietud que tenemos. Antes de ello, precisar que nos mencionabas durante la exposición sobre unas cartillas que traen información ampliada sobre este tipo de temas que tienen que ver con la protección de datos. ¿Qué posibilidad de que nosotros rastreemos esas cartillas de antemano y que con las memorias que le enviamos a nuestros asistentes les puedan enviar esos enlaces para descarga de las cartillas? ¿Es posible, señor Carlos, que lo hagamos? Sí, señor, con mucho gusto. Yo ahora al finalizar les voy a enviar todos los links de descarga para que junto con las memorias les envíen los links de descarga de toda esta información. Está perfecto. También tener presente que vamos a compartir con ustedes la información, incluso algo importante que tiene que ver con la protección de datos. El aplicativo que nosotros usamos es un aplicativo que se llama Webinar, que es un aplicativo de pago, no es gratuito. Es decir, nosotros pagamos un servicio para que nos permita hacer esta videoconferencia. Resulta que cuando ustedes se inscribieron, colocaron su correo electrónico, ahí les dicen en esa inscripción que están autorizando que ese correo sea utilizado exclusivamente para información que tiene que ver con esta conferencia y nada más. Es decir, que no tendríamos por qué estarles enviando allí publicidad que tenga que ver con la venta del champú o la venta de otras cosas, ¿cierto? Ahora, solamente esa autorización para promover procesos de conferencias que tienen que ver con las videoconferencias que realiza Ciudad Educativa sobre diferentes temas. Ahí están utilizando cuando ustedes se inscribieron. Entonces, en lo más mínimo que uno le piden permisos de información. Una muy básica, descarga una aplicación, un juego, cualquier dato de aplicación al móvil, al dispositivo celular, y ahí me preguntan que a qué le estoy dando permiso. Le doy permiso para que entre a mis fotos, para que entre a mi libreta de contactos, y a veces lo hacemos de manera, sí, para descargar. Y resulta que le estoy dando permiso a esa empresa que utilice mis datos, y no me hago responsable de qué pueden hacer con esa información. El señor Ricardo López nos pregunta, el señor Carlos está preguntando si tomo un video o tomo fotos a mis estudiantes y los publico en mi WhatsApp o en el Facebook, ¿también va en contra de la protección de datos? Esa es la pregunta para que nos cuente un poquito, precisando también este tema. Sí, pues muy buena pregunta porque eso es algo muy común. Eh, eh, Así como lo mencionamos ahora hace un momento, las redes sociales y el mismo WhatsApp tienen ese tipo de limitaciones. De hecho, el WhatsApp tiene en este momento, mucho ruido a nivel legal, puesto que ha sido utilizado de forma indebida con temas de menores y con temas de información confidencial. Y la sugerencia que yo haría en ese caso es que este tipo de manejo traten de evitarlo, porque cualquier persona que esté en esas fotos y que por alguna razón algún contacto le haga llegar una foto a un padre de familia y que él diga, pero ¿por qué a mi hijo le tomaron esa foto y no, yo no autorizaba, a mí nadie me dijo, él por qué está allí? Y empiezan a hacer esos cuestionamientos, puede dar pie a que ese padre de familia ponga la queja respectiva y tengan un proceso legal detrás de ello. Vale, perfecto, mil gracias. Una pregunta más de uno de nuestros asistentes. ¿Podrían enumerar, o más bien un comentario,
que si se puede enumerar las malas prácticas de manejo de información, lo que es más común. ¿Cuáles podríamos enumerar a base de ejemplo algunas malas prácticas de manejo de datos de manera incorrecta? Eh, bueno, ejemplos son muchos, pueden ser tan abiertos como se quiera. Uno de los más comunes es que llevemos la información en un Excel y que eso se lo manden por un correo a otra persona y que en ese Excel estén las bases de datos de personas y que a la persona que se le envíe por correo, pues no es una persona que haga parte del ciclo de protección de la información. Como les comentaba ahora, cuando tú tienes una política de seguridad, los datos tienen un ciclo. Y en este caso, si esos ciclos se rompen y son accedidos por los usuarios no autorizados, inmediatamente se rompe esa custodia y por lo tanto se está incumpliendo de alguna manera la ley. Entonces, ahí la sugerencia es que toda esta información debe estar resguardada con los medios electrónicos suficientes. También se habla de resguardo de información en documentos y asimismo ese archivo, por ejemplo, de información debe tener una política de control. Si a veces vemos en las películas, algunas películas que vemos que en rectoría la secretaria es muy sigilosa y ella entra y si necesitan una información, ella es la única que puede ir a la carpeta y la tiene con llave y traerla y solo mostrarla, pero no la deja fotocopiar. Ese tipo de situaciones son las que debemos tener en control. Ella es la única responsable para acceder a esa información y así lo dice la política, pues el que venga acá y a decir que va a sacar una fotocopia o va a hacer algo con ello, pues primero debe estar autorizado por escrito y segundo debe tener una trazabilidad la información que están sacando en ese momento. Eso podría ser un par de ejemplos de cómo se da el manejo de información de una forma no muy adecuada. Lo otro es tener en nuestra intranet, cuando en las organizaciones que utilizan la intranet, a veces se tiene acceso, por ejemplo, a aplicaciones de nómina o a aplicaciones que contienen información muy importante y resulta que el acceso a la aplicación de nómina la tienen como con la cédula del empleado o el código del empleado. O sea que cualquier persona que entre y ponga el código de un compañero se va a dar cuenta de su parte contractual. Eso, por ejemplo, es una brecha de seguridad que deben tener en cuenta para que sus aplicaciones tengan un control de acceso realmente importante. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, señor Carlos, por la aclaración. Tenemos varias inquietudes del señor Ricardo López. No sé si el señor Ricardo López le interesa que le abramos el micrófono y más bien las expresa de manera verbal. Señor Ricardo, yo le acabo de activar el micrófono. No sé si tiene el micrófono en la conexión que estás en este momento. Hola, buenos días. Si no tiene el micrófono, podemos expresar las inquietudes que nos escribes. Bueno, al parecer no tiene porque yo le abrí el micrófono y no lo escuchamos, no hay inconveniente. Se lo cerré nuevamente, señor Ricardo López, no hay problema. Las que expresa a continuación, señor Carlos, señor Ricardo, que está conectado en este momento, son las siguientes. Dice, cuando se publican las horas de un salón en una cartelera, eso es manejo de información confidencial. Pues cuando habla de intensidades horarias o cuando habla de, no sé, cuadros de honor, a las notas, que si se publican las notas de los estudiantes en una cartelera, que si eso es mal manejo de información, pues estoy viendo la información de otro estudiante, no sé hasta qué punto eso es mal manejo de información, ya nos van a responder. También pregunta que cómo saber qué son los datos personales y cuáles son los que están sujetos a la ley de protección de datos. Y la otra es que Bueno, cómo se encomienda a un tercero para que tengamos las tres preguntas. Le repito la primera, si publico notas de estudiantes en una cartera, si es mal manejo de datos, ¿cómo saber cuáles son los datos personales y cuáles si están sujetos a la ley de protección de datos? Y última sería,
¿Cómo se puede entonces, de qué manera es la manera correcta de encomendar los tratamientos de los datos personales a un tercero, a una persona ajena a mi responsabilidad? ¿Cómo lo encomiendo y cuáles son las formas de hacerlo de manera correcta? Don Carlos, lo escuchamos. Ok, empiezo por la primera. La publicación de las notas debe ser una práctica que esté autorizada o consensuada, si se puede utilizar esa palabra, con todos los estudiantes. Es decir, que todos están de acuerdo en que sus notas estén publicadas abiertamente. Lo hacen las instituciones educativas de secundaria, de primaria y en las universidades también. Las universidades lo hacen con los códigos. Mi sugerencia en ese caso es mejor que los publiquen con códigos, no con el nombre del estudiante, sino que en las universidades utilizan la práctica de colocan un código interno del estudiante. Usualmente ese código es muy difícil que se sepa de quién es quién, porque son códigos bastante largos, grandes, y ponen una nota. Entonces usted va a la cartelera y busca su código y ve su nota, pero no está expuesto su nombre. Entonces mi sugerencia es que cuando expongan notas traten de utilizar el código interno del estudiante. Ya hay algunos colegios que lo conozco desde memoria un par de colegios que hacen estas publicaciones, pero todo lo llevan con el código del estudiante. Toda la información la manejan con código del estudiante. Cada estudiante sabrá cuál es su código y así recibirá su información. Para la segunda, en las cartillas que les vamos a dar acceso, se especifica a qué se refieren los datos sensibles o cuáles son los datos sensibles. Sin embargo, de alguna manera, aunque uno a veces dice que a veces dice que el sentido común para este tipo de cosas, pero aquí no vale el sentido común porque estamos hablando de temas legales y que están escritos. Entonces, en este momento no quisiera decir o dar una información inexacta, pero lo que sí puedo decir es que en el link que le vamos a dar de la cartilla de reporte de bases de datos y en los otros links de descarga en las notificaciones que hay de bases de datos y quiénes protegen y quiénes no, está la información puntual de cuál es la información sensible, porque dentro de información sensible no solo es la información de dónde vivo, el teléfono, raza, descripciones físicas de la persona, imágenes, sino que dentro de los datos sensibles, por ejemplo, están las contraseñas. Ese es un dato sensible, las contraseñas de acceso a la información, es un dato sensible. Y por eso en Europa hay un modelo de contratación de nube que se llaman identidades federadas. Y en Europa no se contrata, sobre todo, y puedo hablar de Suecia, no contratan ningún servicio de nube si no es a través de identidades federadas. ¿Eso qué es? Que yo hago una conexión a la nube, mi usuario va y consume servicios a la nube, pero yo protejo la información de mi usuario y lo que le mando es un ticket con un número a la nube para que deje acceder a mi usuario, por lo tanto no le estoy entregando la contraseña de acceso de mi usuario. Esos modelos que le mencionaba ahora que en Colombia están tratando de implementar para los servicios ciudadanos, es el modelo que yo les sugeriría cuando hagan contratación de nube, es que lo hagan a través de una cosa que se llama identidades federadas, que lo que hace es evitar transmitir esta contraseña a terceros. Pero en general, toda aquella información que impacte a un ser humano, a una persona como tal, es información sensible. Está mejor descrito en las cartillas que le vamos a dar. Y en el procedimiento de terceros, también dentro de las cartillas está todo el detalle de cómo usted transmite esa responsabilidad o corresponsabilidad del tratamiento de datos, porque usted a ese tercero también le debe exigir que cumpla y que por escrito le dé su compromiso de cómo es el tratamiento de datos personales que ellos van a hacer. Inclusive, en una de las imágenes que les presenté, hablamos de países, precisamente porque desde la superintendencia han demarcado inclusive países con los que hoy día el gobierno colombiano dice, mire, si usted
maneja información de esos países hacia esos países, pues ellos no manejan buenas prácticas de protección de la información. Entonces, si usted tiene relación con un tercero que tenga base en esos países, es mejor que haga las consultas del caso ante la SIC. Creo Ok, que ahí están las tres. excelente, muchas gracias, señor Carlos. Eh, Ampliando un poquito, la primera pregunta que menciona sobre publicación de notas, Ciudad Educativa tiene una solución, digamos, de manera técnica para la institución como tal que hace uso del servicio, y es que recomendamos que la publicación de notas que realmente pertenece específicamente al estudiante se haga a través de la misma plataforma y que sea el estudiante el responsable de acudir a la plataforma donde como estudiante o como acudiente tiene un usuario y contraseña privado y allí accede solamente a su información y no puede ver la información de nadie más. Hay solamente un personal autorizado para ver la información de todos los estudiantes y ni siquiera es el docente que dicta una asignatura específica, sino el director de grupo, que es el que hace el acompañamiento del grupo de estudiantes que tiene bajo su responsabilidad. Él, dentro de sus labores, tiene la posibilidad de ver las notas para hacer seguimiento y acompañamiento. Por lo tanto, ni siquiera otro docente diferente al director de grupo debe acceder a esas notas, y una recomendación es que se lo hagan directamente desde la misma página donde el estudiante tiene su usuario y contraseña. Si se va a publicar, entonces seguir las recomendaciones que nos hace el señor Carlos sobre la publicación a través de códigos conocidos solamente por la persona, en este caso por el estudiante. Tenemos dos preguntas más. Voy a invitar a los asistentes a lo siguiente por el tiempo que llevamos en este momento en la reunión, y es: si tenemos más inquietudes, solicito que sean enviadas directamente al correo electrónico que le vamos a enviar, desde el cual les vamos a enviar las memorias, pero vamos a dar solución a las últimas dos inquietudes para que vamos dando cierre a nuestra reunión virtual. La primera pregunta, señor Carlos, es también del señor Ricardo López, que está muy activo en la conversación y lo agradecemos muchísimo por su participación. Nos pregunta: en mi página web de la institución tenemos un enlace que dice trabaje con nosotros, deja aquí tu hoja de vida. ¿Cómo se maneja esa información que recibimos en la página de la institución? Y por otro lado tenemos otra inquietud de la señora Surina Ramos. Dice: cuando un estudiante es resaltado por un mérito en la participación de algún evento y se publica en la página web de la institución, ¿se debe tener una previa autorización de los padres de familia para publicar esa información? ¿Existe algún formato establecido en el que se requiera desarrollar esa autorización por parte de los padres de familia? Entonces, una va a ser sobre las hojas de vida que entran a mi página para generar empleo, y la otra, publicación de méritos, de cuadros de honor o de resaltar méritos de nuestros estudiantes en nuestras páginas oficiales de instituciones educativas, y si existen formatos para eso. Don Carlos, cuéntenos un poquito sobre esas dos inquietudes. Ok, sobre la primera, lo que le puedo decir es que creo que con el ejemplo que le di de esta empresa de servicios temporales, uno tiene que, a quien postea una hoja de vida, la página debe ser clara en decirle a quien la está exponiendo, perdón, de qué forma la voy a proteger, cuáles son los canales de comunicación para resolver sus inquietudes en cuanto a la protección de datos personales que me está prestando en esa hoja de vida. O sea que hay que ser muy claros en qué voy a hacer y cuál es el ciclo de vida que voy a utilizar con la información que me está entregando en su hoja de vida. Y obviamente contar con todo un proceso de protección de datos personales de acuerdo a la cartilla que nos presenta la superintendencia. Pero sí es importante que quien postee la hoja de vida reciba una información de un disclaimer supremamente claro de qué va a pasar con esa hoja de vida y cuáles son los canales que tiene para preguntar sobre su hoja de vida y sobre el manejo que ustedes le van a dar a la información contenida en esa hoja de vida. Para el tema de cuadros de honor, eh, eh, digamos que sí, si está siendo expuesta una imagen de una persona ante todo el colegio y obviamente por la parte positiva, sí es importante tener un permiso expreso de los padres. Yo ahí le haría como una sugerencia y voy a hablar un poquito por el colegio donde estudia mi hijo, que
cada vez que va a haber una actividad, cada vez que van a hacer eh, algo que tiene que ver con nuestro hijo, nos llega un documento con unos ojitos para recortar con una tijera, en donde yo como papá y mamá, papá o mamá, estoy autorizando para que mi hijo o haga parte de la actividad o participe o pueda ser expuesto en el anuario o pueda ser expuesta su imagen por ejemplo, en cuadros de honor. Entonces, ejemplo, si usted va a exaltar a un alumno, entonces días antes mande una circular a los padres con un despendible que le diga que su hijo va a ser exaltado, por lo tanto vamos a exponer su imagen ante la comunidad, necesitamos de su autorización por temas de protección de datos personales y tan. Y que ellos les firmen autorizando esa publicación. Creo que sería la mejor manera como lo pueden manejar. Me parece una recomendación muy acertada, claro, porque a veces tenemos en las instituciones educativas una página de tipo comercial o una página de sitio de, de espacio en Internet donde la gente acude a conocer más sobre la institución y de repente tenemos publicaciones de fotos de niños ahí sin autorizaciones de padres de familia, y esto es un asunto que debe manejarse con muchísima cautela por el tema de la protección de datos. De pronto habrán padres de familia que lo único que hacen es sentirse muy felices, muy alegres por ver la foto de su hijo en una publicación de la institución, pero habrán otros que no les interesa en lo absoluto y van a tener herramientas legales para perjudicar la institución. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos. Ustedes, directivos de las instituciones educativas, que son rectores, coordinadores, tener esto clarísimo, hay que tenerlo clarísimo, pueden perjudicar gravemente el desarrollo del proceso de la institución, incluso llegar a sanciones por el solo hecho de haber publicado una foto de manera inocente y sin haber cumplido con la legislación vigente sobre protección de datos. Y como en nuestro país ustedes saben que el hecho de desconocer la ley no nos exime de cumplirla, no va a haber ninguna excusa, es que yo no sabía. Entonces es fundamental, por eso este tipo de espacios se generan desde Ciudad Educativa, para acompañarlos y para hacer los signos de alerta dentro de esta situación. Muy importante que se dio el tema porque es muy recurrente que puedan hacerse publicaciones de notas, de fotos, de información de los estudiantes a través de medios. Entonces, ahí está, por ejemplo, los llamados grupos de WhatsApp donde se publica, esta es la foto de mi hijo en el jardín infantil y todos los papás de todos los niños lo vieron. Entonces hay que ser cuidadosos. Y otra cosa, como padres de familia, enseñarle a nuestros hijos también qué publicar en las redes y quiénes acceden a esa información que están publicando en las redes nuestros hijos. Señor Carlos, desde Ciudad Educativa quedamos muy a gusto con su intervención, con su acompañamiento y su disponibilidad en esta mañana, porque realmente ha sido una exposición bastante interesante, bastante oportuna para nuestros asistentes. Estoy seguro que todos los asistentes que están allá están muy interesados y seguramente van a tener más inquietud y se va a abrir la discusión, que eso es lo interesante, que de aquí en adelante pues entonces se genere la inquietud y que todos vayan a consulta y todos vayan a generar las discusiones en sus núcleos y sus contextos, bien sea en sus empresas, bien sea en sus familias, en sus instituciones educativas. Muchísimas gracias, señor Carlos, por su compañía. Un abrazo muy grande de parte de todo el equipo de Ciudad Educativa. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias. Señor Carlos, si quiere hacer un cierre y despedirse de nuestros asistentes, tiene el micrófono para que haga el cierre de su intervención, para agradecer también a todos nuestros asistentes que aún están ahí con nosotros después de este tiempo que llevamos compartiendo este tema. No, para mí no es sino dar una voz de agradecimiento de poder compartir información general que haga que sus instituciones se fortalezcan y sus organizaciones se fortalezcan en función de la tendencia que tiene el mercado y Colombia con respecto también a lo que está pasando en otras latitudes y que tiene impacto local. Y que estemos preparados realmente para lo que se nos viene y hagamos de nuestras organizaciones e instituciones algo más poderoso para afrontar el futuro. Muchas gracias por la oportunidad y estaremos atentos a través de Ciudad Educativa a apoyarlos
en información o en algunas cosas más que quieran profundizar. Muchísimas gracias, señor Carlos, a la organización de Mobility Guards, su presencia en esta reunión muy valiosa, a todas las instituciones educativas y organizaciones o empresas que se conectaron, un abrazo muy grande. Voy a mencionar algunos que de pronto no saludé ahorita: el señor Diego Alejandro, Eduardo Alexander, Isabela. Tenemos una cantidad de personas que están allí todavía conectados escuchándonos. Les damos un abrazo muy grande y agradecemos mucho la asistencia. Estaremos invitando nuevamente a diferentes reuniones virtuales para hablar de otros temas. Ciudad Educativa sigue comprometido en compañía de ustedes para que construyamos juntos la educación del futuro, y por eso el compromiso de nosotros va más allá de generar una herramienta para el manejo de la información, sino que también nos permita generar espacios de discusión en los que podamos trabajar estos diferentes procesos. Bendiciones para todos. Seguimos en contacto con los diferentes procesos de invitación para diferentes temas. Vamos a estar muy atentos porque se vienen más temas así de interesantes. Un abrazo para todos, mil gracias, bendiciones, y nos vemos de nuevo en otra oportunidad.